Quita tus manos sucias de mi copa ahora mismo, gritó Victoria Whitmore, su voz cortando el aire como un cuchillo de cristal. El joven mesero latino retrocedió de golpe. Sus dedos apenas habían rozado el borde de la bandeja de plata. Unas gotas de vino tinto saltaron sobre su chaqueta blanca impecable, dejando una mancha roja que parecía una herida abierta. Victoria lo miró con un asco profundo, sus ojos azul hielo fijos en la piel morena del hombre. ¿Ves que no les enseñan a no tocar las pertenencias de sus superiores? Continuó ella, ajustando su vestido de seda de $10,000. James, por favor, dile al capitán que este hombre no debería estar ni cerca de la comida, mucho menos de los invitados. James Whitmore suspiró, acomodándose el chaleco de marca. Su mirada estaba puesta en su teléfono, revisando las acciones de la empresa. Déjalo, Victoria. Es solo un servidor, dijo James con tono monótono, sin levantar la vista. No arruines la noche por algo tan insignificante. A su lado, Margaret soltó una risita aguda mientras sostenía una copa de champaña. Sus labios, hinchados por el exceso de relleno estético, se curvaron en una mueca de burla. «Ay, querida, es que esta gente simplemente no tiene refinamiento», susurró Margaret, acercándose al oído de Victoria. «Creen que por ponerse un uniforme ya pertenecen aquí. Es agotador tener que lidiar con la cuota de diversidad en cada evento». Victoria asintió, sintiendo el calor de la arrogancia subir por su cuello. Se sentía invencible. Estaba en la cima del mundo, en una mansión en Atherton, rodeada de la élite de Silicon Valley. Para ella, el mundo se dividía en dos clases, los Whitmore y los que servían a los Whitmore. El cuarteto de cuerdas tocaba una pieza clásica suave al fondo. El aroma a caviar y carne wagyu llenaba el salón dorado. Victoria recorrió la sala con la mirada, buscando a su próxima víctima. Entonces lo vio. En el centro de un círculo de empresarios importantes, se encontraba un hombre negro, alto y de hombros anchos. Vestía un traje gris oscuro hecho a medida que gritaba autoridad sin necesidad de logotipos. Su postura era perfecta, casi militar. Victoria frunció el ceño. No lo conocía. No podía ser un inversor. «Mira eso, Margaret», dijo Victoria, señalando con la barbilla hacia el hombre. «Otro talento contratado para que la empresa se vea bien en las fotos de relaciones públicas. Apuesto a que ni siquiera sabe distinguir un Cabernet de un jugo de uva». Victoria caminó hacia el grupo con paso firme. El sonido de sus tacones sobre el mármol era rítmico y dominante. Al acercarse, notó que el hombre hablaba con una calma absoluta. Su voz era un barítono profundo que parecía controlar el ritmo de la conversación. «Disculpe», interrumpió Victoria, metiéndose en el círculo sin pedir permiso. «Estaba buscando a alguien que me trajera una servilleta de tela. Supongo que usted está aquí para asistir en lo que necesitemos, ¿verdad?». El grupo de empresarios se quedó en silencio absoluto. Damon Richardson giró la cabeza lentamente. Sus ojos, inteligentes y serenos, se encontraron con los de Victoria. No mostró sorpresa. No mostró miedo. «Creo que se equivoca de persona, señora Whitmore», respondió Damon con una precisión quirúrgica. Victoria soltó una carcajada seca, llena de veneno. «No me digas. ¿Eres el nuevo consultor de inclusión? ¿O quizás el chofer que logró colarse para comer algo decente?». Victoria dio un paso más, invadiendo su espacio personal. «Sé exactamente por qué estás aquí. Eres un adorno. Una cifra en un informe de diversidad para que el gobierno nos deje en paz». Damon no retrocedió ni un centímetro. Su expresión permaneció impasible, como una roca frente a una tormenta de arena. «Mi nombre es Damon Richardson», dijo él, manteniendo el contacto visual. «Y mi presencia aquí no tiene nada que ver con sus suposiciones. No me importa cómo te llames». Estalló Victoria, perdiendo la compostura ante la falta de sumisión del hombre. «Eres un intruso en mi mundo. Un vendido que acepta migajas para fingir que importa». En un movimiento rápido y violento, Victoria tomó la copa de vino tinto que James sostenía a su lado. Con un gesto lleno de odio, lanzó el líquido oscuro directamente a la cara de Damon. El vino empapó su camisa blanca y su traje costoso. Una gota rodó por su mejilla, pero él no parpadeó. «Fuera de mi vista», gritó Victoria, usando un insulto racial que hizo que el aire se congelara en la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Los invitados se quedaron petrificados, con las copas a medio camino de la boca. James palideció, dando un paso atrás como si quisiera desaparecer entre las sombras. Margaret se cubrió la boca con la mano, pero sus ojos brillaban con el morbo del escándalo. Victoria respiraba con dificultad, satisfecha por su despliegue de poder. Esperaba que el hombre se fuera humillado, que gritara o que suplicara perdón.
Pero Damon Richardson hizo algo que ella no esperaba. Damon sacó un pañuelo de seda blanco de su bolsillo. Con movimientos lentos y deliberados, se limpió el vino de la cara. Luego, miró a Victoria y, en lugar de ira, una sonrisa tranquila y aterradora apareció en su rostro. Era la sonrisa de un cazador que acaba de ver a su presa caer en la trampa perfecta. Señora Whitmore, dijo Damon, su voz resonando en el salón silencioso, acaba de cometer el error más caro de su vida. James se acercó a Victoria, temblando, y le susurró al oído con una voz cargada de terror. Victoria, cállate, por el amor de Dios, cállate. Él es el general Richardson. Es el hombre que decide todos nuestros contratos con el Pentágono. Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El general Richardson no dejó de sonreír mientras sacaba su teléfono y hacía una señal rápida a una mujer de uniforme que esperaba en la entrada. Coronel Hayes, dijo Damon sin apartar la vista de Victoria, inicie el protocolo de revisión de carácter para Whitmore Industries. Ahora mismo. El silencio del salón fue roto únicamente por el sonido del teléfono de James, que empezó a vibrar frenéticamente con notificaciones de noticias que ya estaban circulando por Internet. El video del ataque ya era viral. El mundo de Victoria acababa de empezar a arder, y ella era la única que aún no sentía el fuego. Suéltalo ahora mismo, James, o juro que lanzaré este teléfono por la ventana. El grito de Victoria Whitmore cortó el aire tenso dentro de la mansión de Atherton como un cuchillo afilado. James no le hizo caso y mantuvo la mirada fija en la pantalla de su tableta, donde el video titulado Winegate ya acumulaba 3 millones de reproducciones en menos de una hora. El sonido de las notificaciones era incesante, un golpeteo rítmico y metálico que llenaba la habitación. Ping, ping, ping. Cada sonido representaba a miles de personas viendo cómo Victoria le lanzaba una copa de vino tinto a la cara de un hombre negro en medio de una gala benéfica. Victoria caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa, todavía con el vestido de seda manchado. No sentía vergüenza, sino una furia ciega que le hacía temblar las manos. James levantó la vista y su rostro estaba más pálido que nunca. Sus ojos reflejaban un terror que Victoria no comprendía. Él giró la pantalla hacia ella y el resplandor azul del monitor iluminó sus rasgos endurecidos. El video no solo estaba en redes sociales, sino que ya abría los portales de noticias financieras más importantes del mundo. En ese momento, la puerta doble del estudio se abrió de golpe. Michael Whitmore entró sin llamar, con la corbata deshecha y el sudor perlado en la frente. No saludó a nadie, simplemente dejó caer su computadora portátil sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó en el silencio de la sala. Mira esto, James, dijo Michael con una voz que apenas era un susurro quebrado. Mira lo que tu esposa nos ha hecho en 60 minutos. Victoria se acercó a la mesa, frunciendo el ceño con desprecio. En la pantalla de Michael, una línea roja caía en picada como un avión sin motores. Era la cotización de Whitmore Industries en la bolsa de valores. El número en negrita mostraba una caída del 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Millones de dólares se estaban evaporando en tiempo real. Victoria soltó una carcajada seca y amarga que hizo que Michael se estremeciera de rabia. Es solo un video, Michael, no seas dramático, espetó Victoria cruzando los brazos sobre su pecho. Ese hombre me faltó al respeto y yo puse límites, eso es todo. El público olvidará esto para la hora del almuerzo cuando vean algo más interesante. Ella sacó su propio teléfono y comenzó a teclear con furia. Estaba redactando una publicación para Instagram. Escribió sobre los valores americanos, sobre la importancia del orden y sobre cómo no se dejaría intimidar por empleados que no conocen su lugar. Detente. James se levantó de un salto y le arrebató el teléfono de las manos antes de que pudiera presionar enviar. No tienes idea de lo que estás haciendo, Victoria. ¿Sabes quién es el hombre del video? ¿Tienes la menor idea de a quién decidiste atacar frente a 100 cámaras de teléfonos móviles? James comenzó a teclear frenéticamente en su tableta y luego la arrojó sobre el sofá, justo al lado de ella. Victoria miró la pantalla con desdén, pero su expresión cambió lentamente. La página de Wikipedia mostraba una foto oficial. En ella, el hombre que ella había llamado sirviente vestía un uniforme verde oscuro cubierto de medallas y estrellas. Damon Richardson, general de 4 estrellas del Ejército de los Estados Unidos, jefe de la Unidad de Innovación de Defensa del Pentágono. El hombre que firmaba los cheques de los contratos multimillonarios que mantenían a la familia Whitmore en la cima del mundo. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el zumbido del aire acondicionado. Victoria sintió un frío repentino que le recorrió la espalda.
La imagen del general Richardson, con el vino chorreando por su rostro y manteniendo una calma absoluta, ahora le parecía una sentencia de muerte. Él no había gritado. No se había defendido físicamente, solo la había observado con una lástima profunda que ahora Victoria empezaba a comprender. Él controla el futuro de nuestra compañía, Victoria, dijo Michael, hundiéndose en un sillón con la mirada perdida en el techo. Si él decide que no somos una empresa ética, el Pentágono cancelará todos los contratos de defensa mañana mismo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de la quiebra total. Michael se cubrió la cara con las manos, respirando con dificultad. Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero su orgullo todavía luchaba por mantenerse en pie. Es un oficial del gobierno, James, no puede destruirnos por un incidente personal, argumentó ella, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Él es un empleado público, nosotros somos los Whitmore. Tenemos amigos en Washington, tenemos palanca. Alguien puede hacer que este video desaparezca si pagamos lo suficiente. James soltó una risa amarga y señaló la ventana que daba a la entrada de la propiedad. Mira hacia afuera, Victoria. Los amigos de Washington están apagando sus teléfonos. Margaret ya me bloqueó. Tu círculo social se ha esfumado en una hora. James se acercó a ella y la miró directamente a los ojos, con una frialdad que ella nunca había visto en su matrimonio. Ya no eres la reina de la bahía, Victoria. Eres un riesgo financiero. De repente, el teléfono personal de James comenzó a vibrar sobre la mesa. No era una notificación de redes sociales. Era una llamada encriptada. James miró el identificador de llamadas y su cuerpo se puso rígido como una tabla. Sus dedos temblaron mientras deslizaba el dedo para contestar. Puso el altavoz y una voz de mujer, cortante y profesional, llenó la habitación. Señor Whitmore, habla la coronel Patricia Hayes, jefa de gabinete del general Richardson. James tragó saliva, incapaz de articular palabra durante un segundo. Coronel, yo, quería llamar para disculparme personalmente por lo ocurrido, alcanzó a decir James con voz temblorosa. La coronel Hayes no lo dejó terminar. Sus palabras eran como ráfagas de ametralladora, precisas y frías. Ahorre sus disculpas para la Junta de Revisión, señor Whitmore, dijo la coronel Hayes. El Departamento de Defensa ha iniciado un protocolo de evaluación de carácter para todos los contratistas principales. Dada la conducta pública de su familia, el general Richardson ha solicitado su presencia inmediata en el Pentágono. Un transporte oficial lo recogerá en el aeropuerto de Dulles mañana a las 6 de la mañana. No es una invitación. La llamada se cortó con un clic definitivo. James dejó caer el teléfono y miró a Victoria con una mezcla de odio y desesperación. Ella retrocedió un paso, sintiendo por primera vez que las paredes de su mansión se cerraban sobre ella. El mundo que ella conocía, el mundo donde el dinero y el apellido la protegían de cualquier consecuencia, acababa de ser demolido por un solo gesto de desprecio. James se giró hacia su hermano Michael y le dio una orden corta. Prepara el avión privado. Michael asintió y salió de la habitación sin mirar a Victoria. James comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo un momento antes de salir. Miró a su esposa, que permanecía de pie en medio de la sala, rodeada de lujos que ahora parecían cenizas. No me esperes despierta, Victoria, dijo James con una voz vacía de afecto. Si pierdo esos contratos, lo único que recibirás de mí será una demanda de divorcio y una cuenta bancaria congelada. James cerró la puerta tras de sí, dejando a Victoria sola con el sonido de su propia respiración acelerada y el eco constante de los teléfonos que seguían vibrando en la oscuridad. El video seguía subiendo en las listas de tendencias, y el nombre de Victoria Whitmore ya no era sinónimo de poder, sino de una caída que apenas estaba comenzando. Señor Whitmore, por aquí, por favor. La voz de la coronela Patricia Hayes era tan afilada como su corte de pelo plateado. James Whitmore apretó el paso, sintiendo que el eco de sus propios zapatos contra el mármol del Pentágono sonaba como disparos en una catedral vacía. El aire en los pasillos de Crystal City era frío, cargado de un silencio que James no podía romper con sus habituales frases de ventas. La coronela Hayes no lo miraba, caminaba con una postura rígida, sus medallas tintineando levemente con cada paso firme. James intentó ajustarse el nudo de la corbata, pero sus manos temblaban. Camine más rápido. El general tiene la agenda apretada, ordenó Hayes sin girar la cabeza. James tragó saliva, sintiendo que las paredes de piedra caliza se cerraban sobre él. Cada oficial que pasaba por su lado parecía saber exactamente quién era él y, lo que era peor, que había hecho su esposa. Finalmente, llegaron a una puerta de madera pesada y oscura. Hayes la abrió sin llamar y se hizo a un lado.
James entró y se quedó paralizado. En el centro de la oficina, bañado por la luz grisácea que entraba por el ventanal, estaba el general Damon Richardson. No vestía el traje civil de la noche anterior. Llevaba su uniforme de gala, con las 4 estrellas brillando en sus hombros y una hilera de condecoraciones que cubría su pecho. El general estaba de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando un mapa digital en la pared. El crujido de su uniforme almidonado cuando se giró para mirar a James fue el único sonido en la habitación. General Richardson, yo. James comenzó a hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El general no dijo nada. Se limitó a observar a James con unos ojos que habían visto guerras reales, ojos que ahora lo analizaban como si fuera un equipo defectuoso. James sintió una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. La presencia de Richardson llenaba cada rincón del despacho. Tome asiento, Whitmore, dijo Richardson con una voz de barítono que vibró en el suelo. James se hundió en una silla de cuero frente al escritorio. El general caminó lentamente y se sentó al otro lado. Sobre la mesa había una carpeta azul con el sello del Departamento de Defensa. Richardson puso una mano sobre ella, pero no la abrió todavía. General, quiero disculparme personalmente por el comportamiento de Victoria, se apresuró a decir James, inclinándose hacia adelante. Fue un error lamentable. Ella no es así, fue el estrés, el alcohol, ella no representa los valores de Industrias Whitmore, lo juro por mi vida. Richardson arqueó una ceja. James, no estamos aquí para hablar de los problemas de bebida de su esposa. Estamos aquí para hablar de seguridad nacional y de la cultura de su empresa. James asintió frenéticamente. Entiendo, y le aseguro que hemos tomado medidas. Victoria está fuera de la junta directiva. Estamos haciendo un control de daños masivo. El contrato de los drones UAV es vital para nosotros, y para ustedes también. Nuestra tecnología es la mejor del mercado. El general soltó un suspiro corto y seco. Se recostó en su silla y cruzó los brazos. Ese es el problema de los hombres como usted, Whitmore. Creen que el mundo se mueve solo con cables y algoritmos. Pero el Pentágono ha cambiado. Hemos implementado una nueva métrica obligatoria para todos nuestros proveedores de defensa. La llamamos métrica de evaluación de carácter. James parpadeó, confundido. ¿Evaluación de carácter? General, somos una empresa de tecnología, no una organización benéfica. Richardson golpeó la carpeta con el dedo índice. Si el liderazgo de una empresa permite, fomenta o se rodea de intolerancia y arrogancia, esa empresa es un riesgo. Un líder que no puede controlar su propio entorno personal no puede gestionar $1.000 millones en tecnología letal. La actitud de su esposa en ese video no fue un incidente aislado. Fue una ventana a la cultura de exclusión que ustedes representan. James sintió un sudor frío bajando por su espalda. General, por favor. Es un contrato de $1.200 millones. No pueden cancelarlo por un video de TikTok. No lo estamos cancelando, James, dijo Richardson con una calma aterradora. Simplemente hemos decidido que Industrias Whitmore ya no cumple con los estándares éticos necesarios para ser el contratista principal. James sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quiere decir con eso? En ese momento, la puerta se abrió y entró Amanda Carter. Llevaba una tableta de alta seguridad y una expresión de absoluta neutralidad. Se acercó al escritorio y colocó un documento frente al general. Richardson tomó una pluma estilográfica y, sin apartar la mirada de James, firmó la última página. El sonido de la pluma sobre el papel fue como una sentencia de muerte. Richardson cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en toda la oficina. El contrato de los UAV ha sido adjudicado oficialmente a Northrop Grumman, anunció el general. Ellos han demostrado una estructura de liderazgo mucho más alineada con nuestros nuevos protocolos de inclusión y responsabilidad social. James se levantó de la silla, con el rostro pálido. No pueden hacer eso. Y llevamos 3 años desarrollando este proyecto. Esto destruirá nuestras acciones. Destruirá a mi familia. Ustedes se destruyeron solos en el momento en que se creyeron por encima de la gente a la que servimos, respondió Richardson, poniéndose de pie. Su estatura parecía haber crecido de repente. Amanda, proceda con el siguiente paso. Amanda Carter asintió y miró a James. Señor Whitmore, por orden de la Secretaría de Defensa, se ha iniciado una auditoría federal completa de todos los contratos existentes de Industrias Whitmore. Revisaremos cada centavo, cada subcontrato y cada registro de empleo de los últimos 10 años. James retrocedió hasta chocar con la puerta. ¿Una auditoría? ¿De todos los contratos? Eso nos congelará los pagos durante meses. Entraremos en quiebra técnica. La coronela Hayes abrió la puerta desde afuera, esperando a que James saliera.
El general Richardson ya no lo miraba, se había girado de nuevo hacia su mapa digital, dándole la espalda de forma definitiva. Esto no es solo por un video, Whitmore, dijo la coronela Hayes mientras lo escoltaba hacia la salida. Es por lo que el video reveló. El gobierno de los Estados Unidos no hace negocios con personas que ven a los ciudadanos como basura. James caminó por los pasillos del Pentágono sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sacó su teléfono y vio que tenía 50 llamadas perdidas de su padre y de los abogados de la empresa. Pero lo que lo detuvo en seco fue un mensaje urgente de Amanda Carter que acababa de llegar a su correo oficial. James abrió el mensaje con dedos temblorosos. No era solo la auditoría. El Departamento de Justicia estaba solicitando una orden de restricción financiera inmediata contra todos los miembros de la familia Whitmore, incluyendo las cuentas personales de Victoria. El mensaje terminaba con una frase que le heló la sangre: se han detectado irregularidades en el uso de fondos federales para gastos personales de lujo. La investigación criminal comienza mañana a las 8 de la mañana. Siéntate, Victoria, gritó Richard Whitmore, golpeando la pesada mesa de caoba con un puño cerrado que hizo vibrar los vasos de cristal. El sonido sordo y potente llenó la sala de juntas, silenciando cualquier intento de réplica. Victoria se quedó congelada a mitad de camino hacia su silla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Nunca había visto a su suegro perder la compostura de esa manera, siempre tan frío y controlado. A su lado, James ni siquiera la miró, mantenía la vista fija en un punto incierto de la pared opuesta. La tensión en la habitación era casi sólida, una presión que dificultaba la respiración. Patricia Collins, con su uniforme impecable y una expresión de hierro, abrió una carpeta de cuero negro sobre la mesa. A su lado, William Hayes asentía con gravedad, como un juez a punto de dictar una sentencia de muerte. No estamos aquí para discutir tus sentimientos, Victoria, dijo Patricia Collins con una voz cortante y profesional. Estamos aquí para revisar los hechos que has intentado ocultar durante años. Patricia comenzó a leer en voz alta, y cada palabra caía como un martillazo sobre la reputación de Victoria. Leyó quejas de recursos humanos que databan de 2019, 2021 y el año pasado. Eran testimonios de empleados de limpieza, guardias de seguridad y secretarias que describían un patrón sistemático de insultos y menosprecio. Victoria escuchó horrorizada cómo sus propias palabras eran citadas, comentarios sobre el color de piel de los chóferes y burlas sobre el acento de las empleadas domésticas. «Eso es mentira», exclamó Victoria, apretando su bolso de diseñador contra su pecho. «Son solo personas resentidas que quieren dinero, gente que no entiende cómo funciona este mundo». William Hayes intervino, su tono lleno de un desprecio político muy bien ensayado. El Pentágono no hace negocios con personas que consideran que el mundo funciona bajo el racismo, señora Whitmore. Su comportamiento ha puesto en peligro contratos de seguridad nacional que han tardado décadas en construirse. No es solo una cuestión de imagen, es una cuestión de supervivencia para esta empresa. Richard Whitmore se puso de pie, su figura imponente dominando la cabecera de la mesa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una furia fría y calculadora. Miró a Victoria como si fuera un insecto que acababa de arruinar una cena perfecta. «Has manchado el nombre de mi familia, Victoria», dijo Richard con una voz grave que parecía salir del suelo. «Ha sido una carga que hemos soportado por el bien de James, pero eso se termina hoy mismo. El Consejo ha votado por unanimidad. Estás despedida de cualquier cargo en Industrias Whitmore». Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó buscar apoyo en James, pero él seguía evitando su mirada, con la mandíbula apretada. «No puedes hacerme esto, Richard», tartamudeó ella. «Soy parte de esta familia». «Ya no lo eres», respondió Richard con una frialdad absoluta. «He ordenado congelar tu fondo fiduciario y todas las cuentas vinculadas a la empresa. A partir de este momento, no tienes acceso a un solo centavo que provenga de los Whitmore. Eres una extraña en esta mesa». Victoria salió de la oficina como si estuviera en un sueño pesado, caminando por los pasillos de mármol que solía recorrer con absoluta autoridad. Los empleados que antes bajaban la cabeza al verla pasar ahora la miraban directamente, algunos con lástima y otros con un brillo de satisfacción en los ojos. Llegó a la mansión de Atherton en un silencio absoluto, esperando encontrar refugio en su hogar. Al entrar en el gran vestíbulo, vio a James sentado en un sofá minimalista. Sobre la mesa de centro había una pila de documentos legales. El silencio en la casa era sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj de pared que parecía contar los segundos de su antigua vida. «James, tenemos que hablar», dijo Victoria, acercándose a él con las manos temblorosas. «Tu padre se ha vuelto loco,
tenemos que hacer algo. James levantó la vista y, por primera vez en todo el día, la miró a los ojos. No había amor, ni siquiera odio, solo una indiferencia que le dolió más que cualquier grito. Tomó una pluma estilográfica de plata y comenzó a firmar los documentos. El sonido del metal rascando el papel de alta calidad era el único ruido en la habitación. James, ¿qué estás haciendo?, preguntó ella, con la voz quebrada. James terminó de firmar el último papel y lo deslizó por la mesa hacia ella. Eran los papeles del divorcio. La demanda era total y agresiva, exigiendo la anulación de cualquier beneficio matrimonial debido a las cláusulas de moralidad del contrato prenupcial. He pasado las últimas 3 horas borrándote de la historia de esta compañía, Victoria, dijo James con una voz plana y vacía. He eliminado tus fotos de la web oficial, he cancelado tus tarjetas y he dado instrucciones para que tu nombre no vuelva a ser mencionado en ninguna reunión. No eres una víctima de las redes sociales, eres la arquitecta de tu propia ruina. Victoria sintió un nudo en la garganta que no la dejaba hablar. James se puso de pie y caminó hacia la puerta, deteniéndose solo un segundo antes de salir. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales, añadió James sin mirar atrás. Después de eso, la seguridad te escoltará fuera de la propiedad. Victoria se quedó sola en medio de la inmensa sala. Subió a su habitación y llenó una maleta pequeña con lo básico, sintiendo que cada objeto de lujo que tocaba ya no le pertenecía. Al bajar las escaleras, 2 guardias de seguridad que ella misma había contratado meses atrás la esperaban en la puerta principal con expresiones de piedra. Caminó hacia la salida y escuchó el sonido metálico y seco de la llave girando en la cerradura detrás de ella. El clic final resonó en sus oídos como el cierre de una celda. Victoria se encontró de pie en la acera, con una sola maleta y el teléfono en la mano. Intentó pedir un transporte privado, pero la aplicación rechazó su tarjeta de crédito. El saldo era 0. El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Atherton, y por primera vez en su vida, Victoria Whitmore no tenía a dónde ir ni a quién llamar. El viento frío de la tarde golpeó su rostro, y mientras miraba hacia la carretera oscura, se dio cuenta de que el mundo que ella despreciaba era ahora el único lugar que le quedaba para sobrevivir. Una luz se encendió en la caseta de vigilancia al final del camino, y Victoria vio a un hombre acercándose con una linterna, su rostro oculto por la sombra. Siéntate y no toques nada, Victoria, estamos al aire en 10 segundos. El técnico de sonido le gritó desde la cabina mientras ajustaba los niveles de los micrófonos. El calor de los focos en el pequeño estudio de grabación era asfixiante y el olor a café quemado inundaba el aire. Victoria Whitmore se alisó su chaqueta de lino, una de las pocas prendas caras que aún conservaba, e intentó recuperar su postura de mujer de negocios. Estaba en el set del Pulso Patriota, un podcast de derecha que prometía ser su plataforma de regreso. El presentador, un hombre de voz ronca y actitud agresiva, ni siquiera la miró a los ojos mientras terminaba de leer sus notas. Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos a la mujer más cancelada de América, Victoria Whitmore, anunció el presentador con un tono que no sonaba a apoyo, sino a espectáculo de circo. Victoria forzó una sonrisa y se acercó al micrófono, sintiendo que el metal estaba frío a pesar del calor del estudio. Ella comenzó su discurso ensayado, hablando sobre la libertad de expresión y cómo los valores americanos estaban bajo ataque por la cultura del despertar. Pero el presentador la interrumpió antes de que terminara su primera frase. No estamos aquí para hablar de valores, Victoria, estamos aquí porque insultaste a un general de 4 estrellas y a un mesero que solo hacía su trabajo. ¿De verdad crees que alguien en este país respeta eso? Victoria sintió un nudo en el estómago. Sus supuestos aliados en el circuito conservador estaban dándole la espalda en vivo frente a millones de oyentes. Intentó defenderse diciendo que fue un momento de estrés, pero el chat del video en vivo se llenó de emojis de payasos y risas digitales. El presentador se rió en su cara y le dijo que era demasiado tóxica incluso para ellos. Ella salió del estudio temblando, solo para encontrarse en la acera con una notificación oficial entregada por un hombre de traje gris. Era una citación de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Días después, el aire acondicionado de la oficina federal se sentía como una ráfaga de hielo. La doctora Maya Johnson estaba sentada al otro lado de una mesa de metal pulido, revisando una tableta con una expresión de absoluta calma. Victoria estaba sola, sin los abogados de élite que solían rodearla. La doctora Johnson levantó la vista y su mirada era como el acero. Señora Whitmore, su comportamiento no es solo un problema de relaciones públicas, es la base de una investigación federal por discriminación sistémica en Whitmore Industries, dijo con una voz pausada pero letal.
Victoria intentó protestar, alegando que ella ya no formaba parte de la empresa. Eso no importa, respondió la doctora Johnson mientras deslizaba la tableta para mostrar una serie de correos electrónicos y testimonios de antiguos empleados. Usted creó una cultura de miedo y exclusión que ahora la Federación va a desmantelar pieza por pieza. Victoria vio su nombre en documentos oficiales marcados como evidencia criminal. La realidad la golpeó con la fuerza de un camión. No era solo su reputación lo que estaba en juego, sino su libertad y lo poco que le quedaba de dignidad. La siguiente parada fue la Sala de Justicia del Condado, un lugar de techos altos y un silencio sepulcral que amplificaba el sonido de sus propios pasos. James Whitmore estaba allí, sentado junto a su nuevo equipo legal, luciendo impecable y completamente distante. No la miró ni una sola vez. El juez leyó el veredicto sobre la división de activos matrimoniales con una frialdad mecánica. Debido a la cláusula de moralidad firmada en su acuerdo prenupcial y el daño irreparable causado al valor de las acciones de la firma, se deniegan todas las peticiones de la señora Whitmore, declaró el juez. Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. James se levantó, cerró su maletín de cuero y caminó hacia la salida. James, por favor, susurró ella mientras lo alcanzaba en el pasillo. Él se detuvo un segundo, pero su rostro era una máscara de indiferencia corporativa. Victoria, ya no eres un activo, eres una pérdida total y yo no invierto en pérdidas, respondió él antes de seguir caminando sin mirar atrás. Ella se quedó sola en el pasillo, dándose cuenta de que no tenía cuentas bancarias, ni casa, ni aliados. Como parte del acuerdo para evitar cargos criminales inmediatos, el tribunal le ordenó emitir una disculpa pública grabada. Victoria se encontró frente a la cámara de su propio teléfono en una habitación de motel barata, con las paredes amarillentas y el sonido del tráfico exterior como banda sonora. Leyó el guión preparado con voz monótona, tratando de sonar arrepentida, pero sus ojos reflejaban solo derrota. El video se publicó y en menos de una hora ya era un meme global. La gente usaba filtros para ponerle cara de payaso mientras hablaba y hacían remixes de sus palabras con música de circo. Esa noche, Victoria caminaba por una calle oscura de Oakland, cargando su única maleta que ahora parecía pesar una tonelada. El brillo de los escaparates mostraba televisores donde su propio rostro disculpándose era el hazmerreír de la nación. Se detuvo frente a un cajero automático con la esperanza de que hubiera quedado algún saldo olvidado, pero la pantalla solo mostró un mensaje en rojo: cuenta cerrada. De repente, un grupo de jóvenes que reían mientras miraban sus teléfonos se detuvieron al verla. Uno de ellos levantó el celular, comparó la imagen en su pantalla con la mujer demacrada frente al cajero y sonrió con malicia. Y miren, es ella, es la reina caída, gritó el joven mientras todos rodeaban a Victoria, apuntándola con las luces de sus cámaras. Muévete, Whitmore, que la sopa se enfría y la fila llega hasta la esquina. Victoria Whitmore apretó los dientes y hundió el cucharón de metal en la enorme olla de aluminio. El vapor le golpeó la cara, deshaciendo el poco peinado que le quedaba y pegándole mechones de pelo rubio a la frente sudorosa. El olor era insoportable, una mezcla penetrante de leche agria, sudor humano y ese cloro industrial barato que usaban para limpiar los suelos del refugio. Sus manos, que antes solo sostenían copas de cristal de baccarat y bolsos de piel de cocodrilo, ahora estaban rojas y entumecidas. El mango del cucharón se sentía como papel de lija grueso contra sus palmas llenas de ampollas. Hace apenas un mes, Victoria caminaba por los suelos de mármol de su mansión en Atherton. Ahora, vivía en un estudio de 20 metros cuadrados en el corazón de Oakland, donde el rugido constante del tráfico y las sirenas de la policía no la dejaban dormir. El aire en su nuevo hogar siempre olía a humedad y a la comida frita del puesto de la esquina. Sus zapatos de diseñador, ahora desgastados y cubiertos por el polvo gris de las aceras de la ciudad, eran el único recordatorio de la mujer que solía ser. Siguiente, dijo Victoria con voz ronca, sin levantar la vista. Un hombre alto y de hombros anchos se detuvo frente a ella. Llevaba una chaqueta militar vieja y descolorida con un parche de la bandera estadounidense en el hombro. Su barba era blanca y espesa, y sus manos, aunque nudosas y curtidas por el tiempo, se movían con una precisión que a Victoria le resultó extrañamente familiar. Era Marcus. Él no se apresuró. Simplemente sostuvo su tazón de plástico con una calma que irritó los nervios destrozados de Victoria. Parece que hoy no tienes muchas ganas de estar aquí, hija, dijo Marcus. Su voz era un barítono profundo y pausado, con el ritmo tranquilo de alguien que ha visto demasiado. Solo haz tu fila y come, anciano, respondió ella, dejando caer una ración de guiso aguado en el tazón. Tengo 200 horas de esto por culpa de un sistema que no entiende lo que es el mérito. Yo construí un imperio.
No debería estar sirviendo sopa a gente que no ha trabajado un día en su vida. Marcus no se movió. Sus ojos, cansados pero increíblemente agudos, se clavaron en los de ella. Victoria sintió una punzada de incomodidad. No era la mirada de alguien que pedía limosna, sino la de alguien que la estaba evaluando. ¿Mérito?, preguntó Marcus con una sonrisa triste. ¿Crees que estar sentado en una oficina de cristal dando órdenes es lo que define el valor de una persona? Yo pasé 30 años asegurándome de que miles de hombres tuvieran comida, municiones y medicinas en lugares donde el cielo siempre estaba en llamas. Eso es logística. Eso es trabajo de verdad. Victoria soltó una risa seca y amarga mientras seguía sirviendo a la siguiente persona. Seguro. Y terminaste aquí, en una fila de caridad. Si fueras tan bueno, tendrías una pensión y una casa, no estarías mendigando mi sopa. Marcus se rió, un sonido bajo que resonó en su pecho. Dio un paso hacia un lado para dejar pasar a la siguiente persona, pero se quedó lo suficientemente cerca como para que Victoria pudiera escucharlo por encima del estruendo de los platos de plástico y los gritos de los voluntarios. No estoy aquí porque no tenga a dónde ir, Victoria. Estoy aquí porque me gusta ver las caras de los que caen. Ayuda a mantener la perspectiva. Tú hablas de mérito, pero no sabes nada de sacrificio. Te quejas de este lugar, pero este lugar es lo más real que has tocado en toda tu vida. No me hables como si me conocieras, espetó ella, golpeando el cucharón contra el borde de la olla. No tienes idea de quién soy. Sé exactamente quién eres, dijo Marcus, acercándose un poco más. He visto tu video un centenar de veces. He visto cómo trataste a ese joven mesero y cómo le gritaste a un hombre que tiene más honor en su dedo meñique del que tú tendrás en toda tu existencia. Victoria sintió que la sangre se le subía a las mejillas. La humillación de Winegate era una herida abierta que nunca dejaba de sangrar. Ese general solo tuvo suerte, susurró ella, tratando de mantener la voz baja. Estaba en el lugar adecuado para arruinarme la vida. Marcus negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro pesado. Damon Richardson no necesita suerte. Él crea su propia realidad. Fui su oficial de logística durante 2 despliegues en Afganistán. Yo era el que movía sus suministros mientras él movía ejércitos. Damon no te destruyó por accidente, Victoria. Él te destruyó porque eres un fallo en el sistema. Un error de cálculo que necesitaba ser corregido. Victoria se quedó helada. El cucharón se le resbaló de las manos y cayó dentro de la olla con un chapoteo sordo, salpicando su camiseta barata con caldo caliente. Miró a Marcus, buscando alguna señal de que estaba mintiendo, pero solo encontró una seriedad gélida. ¿Tú trabajaste para él?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Yo le enseñé la importancia de los detalles, respondió Marcus, ajustándose la chaqueta militar. Y me pidió que te echara un ojo. Me dijo que vendrías a este refugio específico. Él sabía exactamente dónde terminarías antes de que tú supieras que habías perdido tu casa. Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo una coincidencia. No era solo mala suerte. Todo esto, desde el apartamento hasta el servicio comunitario, estaba siendo observado. ¿Por qué?, susurró ella, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Marcus se inclinó hacia ella, y por un momento, el ruido del refugio pareció desaparecer. Porque el general no ha terminado contigo, Victoria. Esto no es el final de tu castigo. Es solo el entrenamiento. Mañana a las 5 de la mañana, alguien vendrá a buscarte a tu apartamento. Si no estás lista, lo que has perdido hasta ahora te parecerá un regalo comparado con lo que viene después. Marcus se dio la vuelta y se alejó entre la multitud, dejando a Victoria sola, temblando bajo las luces fluorescentes. Mientras el sonido de la puerta del refugio cerrándose retumbaba como un disparo en el aire pesado de Oakland. Pon la fecha aquí, Marcus, justo al lado de tu firma, dijo Victoria mientras señalaba el papel arrugado sobre la mesa de metal. Marcus sostuvo el bolígrafo con sus dedos callosos y desgastados por décadas de trabajo físico y servicio militar. El vapor de un cuenco de estofado caliente flotaba entre ellos, empañando ligeramente las gafas de lectura que Victoria había comprado en una farmacia local con sus últimos $. Ya no quedaba rastro de la mujer que vestía de Dior y despreciaba a los camareros. Ahora usaba unos vaqueros de segunda mano y botas de trabajo que tenían manchas de comida y barro del suelo del refugio. Gracias, Victoria, murmuró Marcus, su voz lenta y cargada de una sabiduría que ella antes ignoraba por completo. A veces el sistema te pide cosas que no tienes, como una dirección fija o un teléfono que siempre conteste a las llamadas. Victoria asintió, sintiendo una punzada de algo que no era rabia, sino una extraña y nueva forma de dolor.
Escuchaba a Marcus hablar sobre cómo, tras dejar el ejército, las puertas se cerraron una a una por falta de contactos o por el simple color de su piel. Ella pensaba en su antigua vida en Atherton, donde una sola llamada de su padre, Richard Whitmore, abría cualquier puerta en segundos sin hacer preguntas. No es justo, dijo ella en voz baja, casi para sí misma. Usted sirvió a este país bajo las órdenes del general Richardson y ahora tiene que pelear por un puesto de guardia de seguridad. Marcus sonrió con amargura y revolvió su comida. El general sabe quiénes somos, pero el mundo corporativo solo ve números y riesgos, y para ellos, un viejo soldado es un gasto, no una persona. Victoria leyó la solicitud de empleo en voz alta, su voz suave y rítmica llenando el pequeño rincón del refugio en Fruit Valley. Por primera vez en su vida, no estaba contando las horas para irse ni miraba el reloj esperando que su castigo terminara. Estaba allí, presente, viendo cómo la chamba diaria era la única realidad de estas personas que ella antes consideraba invisibles. Mientras tanto, en las oficinas de Whitmore International, el ambiente era gélido pero eficiente. James Whitmore se sentaba frente a la doctora Maya Johnson, la arquitecta de la nueva cultura de la empresa impuesta por el gobierno. James ya no hablaba de márgenes de beneficio trimestrales como la prioridad absoluta de su legado. Los métricos de evaluación de carácter son claros, James, dijo la doctora Johnson, ajustando su chaqueta de colores vivos mientras revisaba una tableta segura. Si no podemos demostrar una inclusión radical y una responsabilidad sistémica en cada nivel de la empresa, el Pentágono retirará todos los contratos de defensa mañana mismo. James asintió, su rostro pragmático ocultando cualquier rastro de nostalgia por el viejo régimen de su padre. Entiendo perfectamente, doctora, y estamos implementando los cambios porque la era de la inmunidad por apellido ha terminado para nosotros. James sabía que su divorcio de Victoria era el sacrificio necesario para que el imperio Whitmore sobreviviera, aunque fuera bajo una nueva y estricta vigilancia militar. De vuelta en el refugio, un hombre con un traje caro y maletín de cuero entró, rompiendo la estética de pobreza del lugar con su presencia arrogante. Se acercó a la mesa de Victoria con una sonrisa ensayada y depredadora. Señora Whitmore, tengo algo que le interesará mucho, dijo el hombre, extendiendo un contrato grueso sobre la mesa manchada de estofado. Es una oferta para un libro de gran éxito, un cuéntalo todo donde usted puede dar su versión de la historia, el escándalo del vino y su caída. Podría recuperar su vida de lujos en un instante con el adelanto que le ofrecemos. Victoria miró el contrato y vio las palabras escándalo y la verdad de Victoria en letras grandes. Era su boleto de salida, la oportunidad de dejar de limpiar mesas, dejar de escuchar historias de veteranos olvidados y volver a dormir en sábanas de seda. Miró a Marcus, que esperaba pacientemente a que ella terminara de ayudarle con su solicitud de empleo. Miró a la gente a su alrededor, la gente que antes despreciaba y que ahora eran los únicos que la trataban como a un ser humano real. El sonido del papel rasgándose fue nítido y seco en el silencio del comedor. Victoria rompió el contrato por la mitad, y luego otra vez, hasta que los millones de dólares se convirtieron en confeti blanco sobre el suelo sucio del refugio. No voy a vender sus historias para salvar la mía, dijo Victoria con una firmeza que sorprendió incluso al hombre del traje. Mi vida anterior era una cáscara vacía y aquí es donde realmente estoy aprendiendo lo que significa el trabajo duro. El hombre se fue indignado, murmurando algo sobre la locura de los Whitmore, mientras Victoria volvía a sentarse frente al veterano. ¿Dónde estábamos, Marcus?, preguntó ella, recuperando el bolígrafo con calma. Marcus lo observó con sus ojos cansados pero ahora brillantes de un respeto genuino. Estábamos en la parte donde explico por qué mis manos están así, Victoria, pero creo que finalmente ya lo entiendes sin necesidad de palabras. En ese momento, la puerta del refugio se abrió de par en par con un golpe seco. No era un voluntario ni un residente buscando comida caliente. Era una oficial de uniforme impecable que Victoria reconoció de inmediato, la coronel Patricia Hayes. La coronel caminó directamente hacia la mesa de Victoria, ignorando el olor a comida y la pobreza del entorno. Se detuvo en seco y saludó militarmente, pero no a Victoria, sino a Marcus. Sargento mayor, dijo la coronel Hayes con una voz de acero que cortó el aire. El general Richardson me ha enviado personalmente porque el tiempo de observación ha terminado. Victoria sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Miró a Marcus, quien se puso de pie con una agilidad sorprendente, su espalda recta como una tabla y su mirada fija al frente. «¿Observación?», preguntó Victoria, su voz apenas un susurro tembloroso. Marcus la miró, y por primera vez, no había lástima en sus ojos, sino una advertencia profesional y fría.
Victoria, nunca estuviste aquí solo para cumplir horas de servicio comunitario, dijo Marcus con la autoridad de un mando militar de alto rango. Fuiste el sujeto de una prueba de campo diseñada por el general, y él está esperando los resultados finales en el Pentágono ahora mismo para decidir tu destino definitivo. Pásame ese tazón de sopa, Marcus, la fila está creciendo, dijo Victoria con una sonrisa tranquila mientras se acomodaba el mechón de pelo que se le había escapado del moño. El hombre, que ahora vestía una camisa impecable y caminaba con una firmeza que ya no ocultaba, le entregó el recipiente de cerámica caliente. Gracias, Victoria, hoy el pan huele especialmente bien, respondió Marcus. Su voz ya no era la de un hombre cansado, sino la de un sargento mayor que respetaba a su equipo. En la televisión colgada en la esquina del comedor, un presentador de noticias hablaba con tono serio. El general Damon Richardson ha logrado lo que muchos creían imposible, decía el periodista mientras la imagen del general aparecía en pantalla, luciendo sus 4 estrellas con orgullo. La ley de evaluación de carácter ha sido aprobada hoy por las 17 agencias federales. A partir de ahora, la integridad personal y el trato a los demás serán métricas obligatorias para cualquier contrato con el gobierno. El legado de Richardson se consolida como el cambio más profundo en la burocracia de Washington en décadas. Victoria se detuvo un segundo para mirar la pantalla. No sentía rabia, ni siquiera envidia. Sabía que ella había sido el ejemplo negativo que impulsó esa ley, la chispa que encendió la necesidad de justicia. El general Richardson había ganado, y con él, miles de personas que antes eran invisibles para gente como ella. Bajó la mirada hacia sus manos. Ya no estaban perfectamente manicuradas. Tenían pequeñas quemaduras de la cocina y la piel estaba un poco áspera por el agua y el jabón, pero eran manos que servían. Se ajustó el delantal de algodón grueso, sintiendo el nudo firme en su cintura. Era su uniforme ahora, y lo prefería a cualquier traje de seda que hubiera usado en su vida anterior. Un coche negro y elegante, demasiado lujoso para el barrio de Fruit Valley, se detuvo frente a la entrada del refugio. La puerta se abrió y Eleanor Whitmore bajó con cuidado, protegiéndose del sol de la tarde con unas gafas oscuras de diseñador. Caminó hacia el interior del comedor, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y miedo, como si temiera ensuciarse con solo respirar el aire del lugar. Victoria, dijo Eleanor al acercarse a la barra de servicio. Su voz era suave, casi un susurro. Hola, mamá, respondió Victoria sin dejar de servir una porción de estofado. Me sorprende verte por aquí. Eleanor se quitó las gafas y observó a su hija. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando los vaqueros gastados de Victoria y su rostro sin maquillaje. James me dijo que la empresa ha recuperado los contratos pequeños, comentó Eleanor, buscando algo que decir. Dicen que el nuevo código de diversidad que impuso esa doctora Johnson es ahora el estándar de la industria. El apellido Whitmore ya no es una mala palabra en los salones de San Francisco, aunque ya no somos lo que éramos. Victoria asintió mientras entregaba un plato a un joven que esperaba en la fila. Me alegra por James, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Eleanor suspiró y extendió la mano para tocar el mostrador, pero se arrepintió a mitad de camino. He venido porque quería entenderlo. No has pedido dinero en meses. No has intentado volver. Tu padre sigue furioso, pero yo necesitaba ver en qué te habías convertido. Victoria dejó la cuchara de servir y miró a su madre directamente a los ojos. No me he convertido en nada, mamá. Solo he empezado a ver lo que siempre estuvo ahí. Antes, este lugar y esta gente eran solo manchas en el paisaje desde la ventana de mi oficina. Ahora, ellos son mi mundo. Te ves diferente, Victoria, admitió Eleanor con una nota de tristeza en su voz. Tienes una luz que nunca vi cuando tenías los diamantes. Me duele admitirlo, pero pareces estar en paz. Lo estoy, mamá. Por primera vez, no tengo que pretender que soy mejor que nadie para sentirme importante, dijo Victoria. Eleanor miró a Marcus, que observaba la escena desde una distancia respetuosa. Luego volvió a mirar a su hija, asintió levemente y se dio la vuelta para regresar a su coche. No hubo promesas de reconciliación ni cheques extendidos sobre la mesa. Eleanor regresaba a su burbuja de cristal y Victoria se quedaba en la realidad que había elegido. El sol comenzó a ponerse sobre el horizonte de Oakland, bañando el comedor con una luz dorada y suave. El olor a pan recién horneado llenaba el espacio, mezclándose con el sonido de las risas y las conversaciones de las personas que llenaban las mesas. Era un sonido vibrante, lleno de vida y de lucha. Marcus se acercó de nuevo a ella. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Victoria sonrió y tomó otro plato limpio. Nunca he estado mejor, Marcus. Se volvió hacia la fila de personas que esperaba.
Ya no veía simplemente a gente necesitada o a trabajadores de clase baja, veía a padres que habían servido a su país, a jóvenes con sueños que solo necesitaban una oportunidad y a mujeres que sostenían a sus familias con un esfuerzo que ella nunca había tenido que hacer. ¿Qué desea servirse hoy, caballero?, preguntó Victoria al siguiente hombre en la fila. Lo hizo con una humildad genuina, mirando al hombre a los ojos y reconociendo su humanidad. El delantal de algodón le pesaba en los hombros, pero su corazón se sentía más ligero que nunca. En ese pequeño rincón de Oakland, lejos de los rascacielos y las juntas de accionistas, Victoria Whitmore finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era la dueña de un imperio, pero era dueña de su propia vida, y eso era más de lo que el dinero de los Whitmore podría comprar jamás. Gracias por ver este video, y si te gustó, suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.